Bienvenidos, estamos de vuelta junto a Gary Prado. Gracias, Gary. Un placer. Para nosotros el placer y nos hemos quedado en nuestra última conversación después del Tarapacazo, el momento en el que te reincorporas a las Fuerzas Armadas. Así es, el presidente Banzer tomó la decisión de reincorporarnos a los oficiales que habíamos sido dados de baja y exiliados por este incidente, porque prácticamente estaba cumpliendo lo que habíamos pedido nosotros, el retiro de los partidos políticos del Frente Popular Nacionalista y que las Fuerzas Armadas asuman la totalidad de la responsabilidad para convocar elecciones. Se habían anunciado elecciones, aunque después hubo varias modificaciones en el camino. Pero en vista de la presión que había entre los oficiales hacia el presidente, nos llamaron de vuelta al servicio activo. Inicialmente me destinaron al Ministerio de Defensa, a la Dirección de Defensa Civil, o sea, lo menos militar posible, digamos así, para no tener muchos contactos militares. Sin embargo, trabajé muy bien allá unos meses, pero mi presencia era incómoda para mucha gente, porque representaba siempre una corriente de opinión en las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces siempre había mucho control, mucho celo. De manera que a los pocos meses recibí de pronto una orden para trasladarme a Madrid como agregado militar ante el Reino de España, la Embajada de Bolivia en España, con un plazo perentorio además, así que en pocos días tuve que alistar viaje, llevar a mi familia y llegar a Madrid. Una de las primeras cosas que hice en Madrid fue llamar por teléfono a un jefe que respetaba muchísimo y con el que había tenido el honor de trabajar tiempo antes en la octava división, que era el general Joaquín Centeno Anaya, que estaba como embajador de Bolivia en París. De manera que lo saludé, le informé que estaba en Madrid para cualquier cosa y que, bueno, y quedamos en que en algún momento viajaría a París para visitarlo. Simplemente, pues a los 3 meses lo asesinaron, fue asesinado brutalmente cuando estaba entrando a la embajada, a las oficinas de la embajada en París, y eso por un llamado Comando Che Guevara. Según la información francesa, el arma que había sido utilizada era un arma que había sido ya también usada en otros atentados en París, de manera que era un arma de algún grupo terrorista. Bien, la muerte del general Centeno fue un gran golpe, pero yo recibí de inmediato la instrucción, un cable del comando de las Fuerzas Armadas para, en el primer avión, salir de España. Así que tuve que dejar a mi familia y volver a La Paz rápidamente, ante el riesgo de que me puedan asesinar a mí también, porque esa era la preocupación del gobierno. Ya lo habían asesinado al general Torres en Madrid unos meses antes, o en Buenos Aires unos meses antes, ahora lo del general Centeno. Entonces seguramente el presidente Banzer y otros nos dijeron que no pase nada con este otro personaje, porque puede ser mayor problema, porque mucho se elaboraba la idea de que podía haber sido todo armado desde el gobierno de Bolivia. Yo creo que en el caso del general Torres fue evidente la AAA argentina la que actuó, no sé si en convivencia o no con el gobierno boliviano. Y en el caso del general Centeno fue un grupo así irregular que apareció esa única vez, después nunca más volvieron a aparecer, entonces siempre quedaba un aire de sospecha. Así que bueno. ¿Y nunca en el transcurso de tu vida, después de los acontecimientos de Ñancahuazú, estuviste en riesgo? ¿Nunca hubo algún intento Hubo un intento del cual me enteré mucho después, porque cuando estaba en el primer año de la Escuela de Comando y Estado Mayor en Río de Janeiro, en el año 1968, al año siguiente de las guerrillas, un día lo asesinaron a un compañero de curso mío, un mayor del ejército alemán, que era igual alto, delgado como yo era en aquella época, y habíamos salido juntos de la escuela de civil, tomamos un ómnibus y a Copacabana, donde vivíamos los dos a unas pocas cuadras de distancia. Yo me bajé primero del ómnibus, él siguió en el ómnibus y cuando estaba llegando al edificio donde vivía, un par de cuadras de la parada, 2 individuos por la espalda le dispararon 9 tiros y lo mataron, cayó muerto en el acto.
Entonces, una de las hipótesis que se levantó en aquella época fue que podían haberse confundido conmigo, ¿no?, dentro de la investigación que hizo el ejército. Pero ahí quedó, nunca se encontraron a los culpables, quedó simplemente como una hipótesis. Indudablemente me reforzaron la seguridad en cuanto a mi estancia en el Brasil. No tuve problemas el resto de los 2 años más que pasé, 2 años y medio más, tuve 3 años en el Brasil. Pero ya al comenzar el año, hacia fines del 97, 98, si no me equivoco, me llamaron del Brasil unos compañeros de curso y dijeron que Radio Globo, la Red Globo de televisión, estaba anunciando en su programa El Fantástico que iban a mostrar a los que quisieron matarme el año 68, que había un programa. Entonces eso llamó la atención y me llamaron inclusive de la frontera, algunos ya estaban en actividad política. Me llamaron unos compañeros de Puerto Suárez y de San Matías, que habían visto la televisión y que iban a grabar aquello. Muy bien, entonces recibí el video de esa noticia del reportaje de la televisión y era un profesor universitario ya de esta época que confesó que, siendo joven, él con otros 2 amigos constituían una célula de la juventud del Partido Comunista y que por su cuenta, sin consultar con su estructura superior, habían decidido vengar la muerte de Che Guevara ejecutándome a mí. Entonces, cuando realizaron la operación, pero cuando se dieron cuenta que se habían equivocado de objetivo, se quedaron callados hasta el día de hoy, nunca hicieron pública su participación. Los 2 que habían hecho la ejecución ya habían muerto y quedaba solamente este profesor, ya ahora profesor universitario, que admitía su participación y relataba esto. Esa fue tal vez me libré aquel día seguramente por intervención divina, pero esa fue la única ocasión en que tuve un atentado, algún intento contra mi vida que yo conozca. A mi retorno de España, entonces, pedí yo ser destinado a una guarnición alejada de La Paz. Quería apartarme de todo ese ambiente que no me convencía mucho. Y entonces me hice pedí mi destino a Camiri. Fui destinado a Camiri a trabajar allá en el Estado Mayor de la 4ª División. Fue un tiempo muy agradable, un poco más de 1 año en Camiri, muy contento. Me permitió conocer esa parte del Chaco del país, porque la 4ª División tiene toda la responsabilidad de la zona del Chaco, así que viajé mucho en todas esas regiones. Muy contento con mi trabajo en el Estado Mayor de la 4ª División, pero de pronto un día, de esos como sucede en lo militar, otra vez una llamada y que me presente en La Paz inmediatamente. Primer avión. ¿Y qué he hecho, Dios mío? Ya uno vivía con la perseguidora ahí. ¿Qué he hecho esta vez tratando de acordarme qué había dicho o qué había hecho? Me voy y me presento al departamento de personal del ejército, que era el que me había hecho viajar a La Paz, y me dicen, sí, tiene usted que presentarse mañana a primera hora en el Palacio. El presidente quiere hablar con usted. Muy bien. Me presento en el Palacio, General Banzer, y me dice, general, estoy armando un equipo de oficiales jóvenes como asesores que necesito para este periodo y quiero que usted esté en ese equipo. ¿Y quiénes más van a estar allá? Va a estar el coronel Cordero, el capitán Extremadoiro de la Fuerza Naval y el teniente coronel Arroyo de la Fuerza Aérea y usted. Serían los 4 que me ayuden un poco a ver las cosas a nivel con el ojo de los militares jóvenes. ¿Qué está pasando? Muy bien, acepté. Así que media vuelta a La Paz, esta vez al Palacio de Gobierno, trabajé como asesor del presidente. Fue interesante también esa época, ¿no? Estábamos ya en el año 76, mediados del 76, estuve ahí hasta mediados del 77, finales del 77. Y fue interesante, digo, porque nos permitió ir presentándole al presidente Banzer una serie de propuestas para encontrar salida, pero chocábamos con el mando militar, que no quería oír hablar de elecciones, no quería hablar de salida de la situación que cada día se iba poniendo más crítica. Entonces, ahí fue que lo convencimos por fin al presidente. Inclusive hicimos encuestas a nivel de las unidades. Con él viajábamos a las unidades y hacíamos encuestas, o preparamos nosotros las encuestas sobre cuál era el pensamiento de los oficiales para el retorno de las Fuerzas Armadas
a sus cuarteles y la instauración del sistema democrático. Y todas las encuestas mostraban que el pensamiento militar casi unánime era ya basta, ¿no? Ya estábamos 6 años de un gobierno militar, una serie de problemas, basta, todo el mundo quería la salida. Entonces, por fin, Banzer, en base a todos esos elementos y otros seguramente de otras fuentes, las presiones que ya venían también de Estados Unidos, no hay que olvidarse que ya estaba Jimmy Carter en el gobierno y había dicho basta de gobiernos militares. Entonces también eso influye, porque a partir de ahí es que toda América Latina empieza a hacer elecciones y volvemos al sistema democrático, ¿no? La influencia de Estados Unidos siempre ha sido decisiva, como si en los 60 impulsó los gobiernos militares, en los 70, a fines de los 70, impulsó los procesos de democratización. Bueno, entonces me acuerdo que Banzer agarra y dice, bueno, vamos a anunciar la convocatoria de elecciones, esta vez firme, todo perfecto. Y ahí entonces lanza un mensaje a la nación por televisión, me acuerdo. Lanza y yo me sentí muy feliz, te digo, contento, tal así que fui, lo abracé y le dije a mi general, qué bien que usted ha hecho esto. Ahora sí, este es el camino, porque anunció la convocatoria de elección para los 6 meses delante. Bueno, en ese pasa eso y comienza entonces ahora quién va a ser, ¿no? ¿Qué candidato? Y no sé qué. Bueno, cuando no sale con el candidato, con el general Pérez. Entonces ahí fui, le pedí hablar con él. Le dije, mi general, hasta aquí lo he acompañado, pero esta decisión que ha tomado usted es equivocada. Usted no tiene que tener candidato. Las Fuerzas Armadas no tienen que tener candidatos. Déjenlos, que sean los partidos, pero que no están preparados. No importa, dejémoslos, pero ya no carguemos esta responsabilidad. No, que ya está decidido. Bueno, entonces les solicito mi relevo. Yo no me quedo. Prefiero irme a cumplir otra función militar. Así que le agradezco mucho la confianza que ha tenido usted conmigo este año. Hemos trabajado acá, pero basta, por favor. No, lo entiendo, me dijo, muy bien, voy a ordenar al comando de ejército que le dé un destino correspondiente a su jerarquía. El día siguiente fui al ejército y me dieron mi destino como jefe de estudios de la Escuela de Armas en Cochabamba. Un cargo muy lindo, académico, para enseñar, trabajar, coordinar todo el estudio de los tenientes y los capitanes que hacían cursos, 60 tenientes y 60 capitanes que estaban estudiando en el curso básico y el curso avanzado de la Escuela de Armas. Y me fui feliz en Cochabamba. Y trabajé unos meses ahí, vino la campaña electoral, la elección fallida, la de general Pereda, que fue una vergüenza nacional, porque no puede ser que haya más votos que electores inscritos, ¿no? Fue un desastre. De manera que vino la anulación de elecciones y el golpe de Pereda contra Banzer. Y yo en Cochabamba aparecí defendiendo a Banzer. Bueno, ¿qué es este golpe? Es un disparate, me opuse. Y eso me valió que inmediatamente me arresten, arresto domiciliario. A partir de ese momento me pasé 15 días con arresto domiciliario hasta que se estabilizó un poco el gobierno del general Pereira. Entonces los oficiales de la escuela reclamaron que su jefe de estudios vuelva pues a trabajar. Entonces me devolvieron a mi cargo. Seguí trabajando ese corto periodo que duró el gobierno de Pereira, que no fue más que 3 meses, 3 o 4 meses. Y estábamos en eso cuando vino el relevo del general Pereda por el general Padilla. El general Padilla, como comandante del ejército, recibió toda la presión que había para decir que el general Pereda no tenía pues muchas aptitudes en ese momento, no la confianza de las Fuerzas Armadas. Además, era un gobierno que no sabía qué iba a hacer, porque no hablaba de llamar a elecciones, y se estaba ciñendo se estaba creando un ambiente muy tenso cuando la UDP anunció de que iba a ser una gran manifestación el 26 de noviembre. Entonces, se temía otro 9 de abril. La verdad es que se estaba creando un ambiente muy parecido al del 9 de abril, una tensión muy grande, particularmente en La Paz. Entonces eso lo sintieron y el general Pereda fue relevado y el comandante del ejército se hizo cargo con la anuencia de las otras fuerzas, todo muy suave, sin ningún problema. Yo, que ni sabía de esto, estaba en Cochabamba tranquilo. De pronto a la medianoche recibo otra llamada del jefe, del comandante interino de la 7ª división en Cochabamba, que me dice que me presente, que vaya inmediatamente al comando. Digo, ¿qué he hecho ya también? Yo no sabía que había un golpe. No había hecho. ¿Qué ha pasado aquí? Pero todos me reciben con gran euforia, ¿no? Qué bien, hombre. ¿Qué ha pasado? El general Padilla se ha hecho cargo.
y ha ordenado que vaya a La Paz en primer avión. Ah, caramba, ¿de qué se trata? Bueno, así que, bueno, el primer avión, el primer vuelo de Joy, al día siguiente que se habilitaron la situación, se normalizó la situación, se vio que no había ningún problema, se autorizó la salida de los vuelos, en fin. Y mientras estábamos volando, viene el piloto, Aníbal Arap, que era el piloto de seguro de Joy, amigo, y me dice, me acaban de llamar de La Paz y dice que hay una instrucción de que vayas directo al Palacio de Gobierno. ¿Qué tengo que hacer? No sé, pues así que van a estar, hay un vehículo esperando en el alto. Ah, caramba. Muy bien, llegamos a La Paz, había un auto esperando, y mi hermano Julio menos mal se había enterado, así que estaba también en el ¿qué? Vas a ser ministro, me dice. Ah, caramba, y no tenía ni idea. Llego y claro, todavía yo con mi perseguidora a cuestas, entro al palacio y ahí en el hall estaban todos los militares formados, como cada vez que había esos cambios de gobierno, los generales, los coroneles. Entonces, yo teniente coronel, y todavía pues los miraba asustados a mis generales, ¿no? Porque entonces me habían correteado, me habían perseguido por mis ideas. Y entonces, ¿y ahora qué hago aquí yo? Entonces, y de pronto de allá del segundo piso me habla Raúl López, ¿no? Me dice, Gary, sube. Entonces, claro, yo paso saludando a los generales, me subo las gradas. Digo, ¿qué pasa? Te estamos esperando para posesionar el gabinete. ¿Qué gabinete? ¿Pero van a ser ministro? ¿Ministro de qué? ¿De salud? ¿Tan locos? ¿Qué les pasa a ustedes? No, yo no quiero. ¿Pero cómo que no quieres? No, ministro de salud yo no voy a hacer. Entonces entré a hablar con el general, pues me hicieron pasar. El general Padilla sentado ya en el despacho presidencial. Le digo, general, lo felicito, la actitud suya muy bien, pero esto tiene que traducirse en hechos de inmediato. Hay que convocar a elecciones, anunciar que es el objetivo de su gobierno, devolver la tranquilidad. Claro, por eso lo necesito yo a usted conmigo, así que quiero que sea ministro de Salud. Disculpe, mi general, pero yo ni siquiera en la enfermería he estado en el colegio militar, o sea que de salud no tengo la menor idea, de que no le voy a servir de nada. No, pero usted tiene que estar conmigo acá, pero póngame en un lugar donde pueda ser útil. Entonces me dice, ¿dónde? A ver, usted dígame dónde podría ser más útil. En el Ministerio de Planeamiento. Mientras he estado acá en el Palacio con el general Banzer, he sido el representante del Palacio de Gobierno en las reuniones de CONEPLAN. Sé cómo funciona el CONEPLAN, el Consejo Nacional de Economía y Planeamiento de aquella época. Conozco a los funcionarios del Ministerio, o sea, tengo una buena base sobre el Ministerio de Planeamiento. Pero en salud, pues no muy bien. Me dice, traiga la lista del decreto. Pachó al que estaba designado para ser ministro de Planeamiento, me puso a mí, bájelo, un reacomodo de nombres ahí. Y aparecí de ministro de Planeamiento, a los pocos minutos jurando al cargo, y claro, le puse todo el empeño como las cosas que siempre he hecho. A esa gestión corta, pero importante, porque creo que hicimos lo que teníamos que hacer en cuanto al retorno a la democracia, que era el objetivo de esa generación que estábamos ahora en el gobierno, Raúl López, Jorge Chazú, Simón Cejas, José Orbis, todos los grupos de generales, coroneles que éramos el movimiento institucional, estábamos logrando el objetivo de hacer elecciones para devolver la soberanía al pueblo, ¿no? Entonces fue una etapa muy interesante, y lo lindo fue que el general Padilla había comprendido perfectamente esas motivaciones y por eso se rodeó de esta gente y le permitió hacer un gobierno que cumplió su palabra. Fue un drama lograr algunas cosas. Por ejemplo, la primera cosa que decidimos fue acabar con el sistema de votación que se usaba hasta entonces, que era el de la votación con papeletas de color para cada partido, que se había instaurado en la época del MNR para las elecciones del 56. ¿Qué sucedía? ¿No es cierto? Que había papeletas del MNR, pero los otros partidos ya no había, las desaparecían, entonces, o se cambiaban los sobres en las ánforas, ¿no? Se prestaba muchísimo al fraude de todo ese sistema. Lo que había sucedido en la elección del general Pereda, ¿no? Aparecieron tantos sobres, soqueteaban las ánforas con sobres con la papeleta del general Pereda, que aparecieron sobrando. Entonces, era un sistema que nos dimos, vamos a usar la papeleta multicolor y multisigno.
Y ahí fue donde los dos MNRs, que estaban ya definitivamente en trincheras opuestas, ¿no es cierto?, Paz y Siles, los dos MNRs se opusieron tenazmente a eso. Me acuerdo que Raúl López, ministro del Interior, me llamaba y decía, ven a ayudarme, porque acá tenemos que hacer algo con otro ministro, el ministro de Trabajo, que era Hermes Fellman, que también que tenía bastante experiencia política, digamos así, su hermano José Fellman, yo soy dirigente del MNR, dignatario de Estado. Entonces formamos un equipo con él para sentarnos a discutir con los partidos cómo debería ser la elección. Tuvimos que aguantar esos discursos de los políticos, que la tradición, que el MNR, que los ideales, que los campesinos, ¿cómo van a hacer? ¿Qué va a poder marcar un campesino? Va a poder nomás porque se le enseña, que ponga su crucecita donde corresponde, ¿no? En fin, fue una tarea titánica de muchas jornadas de discutir y hasta amenazarlos en cierto momento. Bueno, si no hay elecciones entonces, si no es con el proceso. Pero no vamos a hacerlas con el proceso anterior. Hasta que al final entendieron detalles simpaticísimos en medio de todas esas cosas. Porque, bueno, entonces el MNR, ya, ¿cuál es el símbolo del MNR? La B de la victoria. Aquí va a ir la B, aquí va la foto, ¿no?, del candidato a la presidencia y aquí el espacio para marcar. Muy bien. El MNRI, está bien la mano, pero es la mano izquierda. No, pues la Corte Electoral dice no. Ni Cacho Ríos era, Walter Ríos Gamboa era el presidente de la Corte Electoral, excelente persona. Dice, no podemos poner la mano izquierda y la mano derecha, los símbolos igualitos, ¿no? Entonces no. Los del MNRI, no, que tiene que ser, porque el doctor Siles, que aquí, que... Bueno, después de horas se acordó que ahí arriba el símbolo sería el doctor Siles con su manita izquierda. Sí, más chiquitito, pero la manita también, ¿no? Pero el doctor Siles. Y abajo otra foto del doctor Siles ya como candidato. Cosas así, ¿no? Para lograr que se arme la papeleta, bueno, sí, pero se hicieron las elecciones y fueron tan bien hechas que hubo empate, pues no, nosotros no teníamos candidato y no nos interesaba, no queríamos irnos. Inclusive hicimos una cosa muy interesante que fue a sugerencia del propio general Padilla. ¿Por qué no? Porque en las Fuerzas Armadas también recibíamos presiones. ¿Qué va a pasar? ¿Va a ganar el MNR? ¿Qué va a hacer con los militares? El MNR no nos quiere, nosotros lo hemos votado y había un cierto grado de tensión, porque se veía que cualquiera de los dos MNRs era el que iba a ganar. Entonces, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? ¿No se van a vengar? Entonces el general Padilla dice, ¿por qué no convocamos a una reunión del gabinete y el alto mando con los dos candidatos del MNR, el doctor Paz y el doctor Siles? Al general Banzer, que estaba haciendo su primera aparición como candidato, no nos necesitamos convocar porque primero sus chances de ganar son menores y segundo, ya sabemos qué piensan de las Fuerzas Armadas, si es militar no hay necesidad, pero con estos dos señores sí. Así que los invitamos y tuvimos una reunión muy agradable, muy respetuosa, pero ya ahí preguntaron sobre el alto mando, sobre todo, cuáles eran la visión sobre el papel que debían cumplir las Fuerzas Armadas en caso de un gobierno de cada uno de ellos. Entonces fueron dos reuniones muy provechosas, creo yo, para sentar un poco algunas reglas básicas sobre el tratamiento que deberían tener las Fuerzas Armadas en el gobierno constitucional que se venía. Así que fue otra experiencia bonita también aquella, pero que sensiblemente fue empañada por la actitud de los propios partidos, lo que se llamó el empantanamiento. Cuando ninguno de los dos alcanzó la mayoría absoluta, el tema fue al Congreso y en el Congreso ninguno se dio los pocos votos que necesitaba, 4 o 5 votos que se necesitaba para que alguno de ellos sea presidente. Y claro, el general Banzer, que tenía unos pocos diputados, también decidió votar en blanco, o sea, se abstenía en la votación, no resolvió, no ayudó a ninguno de los dos, y ahí se quedó la cosa. Y claro, ahí vengo yo con tengo una frasecita que la puse en mi último libro. Tanto esfuerzo para tener una democracia mal parida, decía, ¿no? Porque a título de acuerdo político comenzó ahí una cosa que nos ha llevado mucho, creo yo, a la situación actual. Es decir, los acuerdos políticos por encima de la Constitución. Los partidos políticos desde ese momento se acostumbraron a que, bueno, si ellos se ponían de acuerdo podían hacer cualquier cosa.
Y ahí tenemos el origen de muchos de los problemas que hemos tenido, seguimos teniendo como país. Creer que un acuerdo político puede resolver una situación, puede resolver una coyuntura, pero no es, queda pues esa sensación de que algo se está violando, y en este caso era la Constitución. La Constitución no habla de presidente constitucional interino con la figura que nos salieron con el doctor Guevara. Y eso ocasionó una nueva crisis, golpes, etcétera, que demoró el retorno democrático 2 años y medio más. Entonces, ese fue un problema bastante delicado. Pero bueno, lo superamos eso. Claro que cuando ya vino el golpe de Natush, lo primero que hicieron fue tomarnos presos a nosotros, a Raúl López, a mí, el que venía a tomarnos presos cada vez era Luis Arce Gómez, porque no decía, él va al preso, pero hombre, déjate de bacanear, ahora preso. Nos encerraban en nuestras oficinas, para que no digamos nada. Igualito cuando García Mesa iba otra vez preso, pero ya, basta ya, ¿no? Éramos muy incómodos para el sector duro militar, ¿no? Que pensaba que no debía entregarse el poder, que debía quedarse. Al final se impuso la cordura y el país se tornó al sistema democrático, y ya en el sistema democrático felizmente me repusieron en el comando de la 8ª división del que había salido yo después de ser herido en Tita. Me repusieron en el comando de la división y pude ejercer durante 3 años ese comando con mucho apoyo militar y con mucho entendimiento con todas las autoridades de Santa Cruz. Siendo un gobierno democrático, se suponía ya que el prefecto, el alcalde, cada uno andaba por su cuenta. Sin embargo, hicimos un equipo de gobierno acá en Santa Cruz, particularmente con el prefecto Velarde, que fue muy efectivo porque nos permitió controlar una serie de presiones y acciones que tendían a buscar una desestabilización o a buscar una sustitución del gobierno democrático, porque efectivamente el país entró en una espiral de caos y desorden y bloqueos y violencia, etcétera, que no presagiaba nada bueno, y la hiperinflación encima de ello. Pues había muchas presiones para interrumpir, para volver a poner un gobierno militar, etc. Cosas que yo rechazaba sistemáticamente. Yo era un poco la piedra de toque en eso. Todos veían que yo podía ser el que movilice algo, civiles y militares. Entonces, yo terminantemente dije no a todos esos intentos, y eso consiguió que digamos, pero a una nueva violación de la Constitución, a un nuevo acuerdo político otra vez, donde se acorta el mandato del doctor Siles, pero que nos permite por lo menos salir de la crisis. En alguna medida los 2 candidatos invitados durante la reunión con Parilla cumplieron su palabra, porque no hubo un arreglo diremos un castigo a las fuerzas ajuste de cuentas, más bien sí. Los 2 mantuvieron una relación muy respetuosa y muy de acorde con, es decir, asignando las funciones a las Fuerzas Armadas, manejándolas, inclusive evitando usar las Fuerzas Armadas en muchas circunstancias difíciles, particularmente el doctor Siles nunca quiso usar las Fuerzas Armadas en algunos actos, ¿no? Entonces, pues cumplieron los 2, eran hombres de palabra, no cabe duda. Pero al mismo tiempo era posible que ellos actúen de esa manera porque ya se produjo el cambio generacional al interior de las Fuerzas Armadas. Nos conocían a todos los generales de esa época, nos conocían desde cadetes, ¿no es cierto? A mí el doctor Siles me entregó mi sable cuando me gradué, ¿no? Entonces nos conocían a todos y tenían cierto grado de confianza, digamos, en que nosotros éramos un poco hijos de la revolución, ¿no? Aunque no nos habíamos nunca apodado así, pero ellos sentían que éramos parte de esa generación que fue formada por la Revolución Nacional. De manera que hubo una buena relación con ellos, relación que empezó a echarse a perder después con Sánchez Lozada. Sánchez Lozada no quería los militares para nada. Ese es otro capítulo. Antes de eso,
estuvo en Washington en la Junta Interamericana de Claro, Defensa. ese fue mi último destino. Después de que salí de acá del comando de la división, ascendido ya a general de división, entonces me quedaban 2 años de servicio. Y claro, por la discapacidad que tenía, no podía aspirar a un cargo del alto mando militar que me hubiera correspondido. Si estaba de pie, con seguridad que hubiera sido comandante del ejército, comandante del ejército, porque siempre había sido el primero de mi promoción. Pero era lógico que no podía esperar eso. Entonces, esa es una, digamos, de las pequeñas frustraciones de mi vida, no haber podido llegar al alto cargo, al alto mando militar. Pero ya uno mira después de los años y dice, bueno, pero ¿qué? A ver, de todos los que han pasado por el alto mando militar, ¿quién se acuerda? En las propias Fuerzas Armadas, ni se acuerdan de muchos de ellos. Y de mí siempre se acuerdan, no sé por qué será, pero yo estoy... Por todas las historias será que por nos todas está estas otras contando. cosas, ¿no? Pero entonces creo que nunca fue una frustración así que me amargue la vida. Fue un pequeño desencanto, digamos así. Y entonces esos 2 últimos años me fui a Washington, ocupando el cargo de jefe de la delegación boliviana, con rango de embajador en la Junta Interamericana de Defensa, ¿no? Un organismo de la OEA, el aparato militar de la OEA, digamos así, que funcionaba y había sido creado a consecuencia del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el famoso TIAR, que especificaba que en caso de que un país de América sea atacado por una fuerza extracontinental, básicamente la Unión Soviética en esa época, que fue el 48, entonces todas las fuerzas militares del continente se unirían para repeler esa agresión. Entonces ahí trabajé 2 años, muy interesante el trabajo, había trabajo de planificación, teníamos un Estado Mayor al que le dábamos instrucciones. La Junta estaba conformada por los jefes de las delegaciones de todos los países miembros de la Junta. Entonces era un trabajo interesante y me permitió estar ahí en Washington y ver otras actividades, otras cosas. Siempre estar en una ciudad grande es interesante, hay mucha actividad. Y con eso concluí mi carrera militar en diciembre del 88. A la vez que estaba en alguna medida iniciando una carrera diplomática, porque ya era la segunda vez que estaba en función. La segunda vez que estaba en función en el exterior de representación del país. ¿Continúa esta carrera más adelante? Continúa más adelante porque retornando al país, claro, uno viene y dice, ¿y ahora qué hago? Retorné al país en diciembre de 1988, después de 30 años de servicio como oficial y 5 años de cadete, después de 35 años de haber estado recibiendo órdenes todos los días. De pronto ya no hay nadie que me ordene. Estaba suelto ahí. ¿Y ahora qué hago? Porque además había una cosa que era muy impactante en esa época. Yo había cumplido 50 años y de pronto me jubilaba a los 50 años. Y dije, yo todavía puedo hacer algo, puedo todavía estar haciendo algunas otras cosas. Entonces, ahí fue que decidí incorporarme a la vida política. Y claro, uno miraba el panorama político en ese momento, el abanico político, y digo, bueno, ¿dónde me voy? Para mí en ese momento la primera opción era, digamos, el MNR. ¿Por qué? Mi familia estaba ligada al MNR. Mi padre, que había sido de Radepa, después ya con la desaparición de Radepa y cuando él pasó también al retiro, se incorporó al MNR y fue jefe departamental del MNR en Santa Cruz, en fin. Digamos, un destacado dirigente movimentista, miembro del Comité Político Nacional, hizo también su carrera política en el MNR. Mis hermanos Julio y Adela también eran los 2 dirigentes del MNR en ese momento, senadores, diputados, en fin, parecía que... Pero yo le hallaba una fallita al MNR, y era que no era totalmente democrático. ¿Ya? El MNR, si tenía que conspirar, conspiraba nomás. Y de ahí en uno de mis libros hay una alusión, bueno, además no una declaración, porque fue así. Ahí uno de mis libros es han secuestrado al presidente, sobre el secuestro del doctor Sí. Lo hicimos con una coautoría con el general Edgar Claude, que era el jefe de la Casa Militar del doctor Sí. Y ahí decíamos, yo lo entrevisté a Guillermo Bedregal porque varios de los participantes decían que Guillermo Bedregal había estado en una conspiración para esto, que era una conspiración evidentemente. Y Guillermo, pues
su forma de ser, decía, pero hombre, si los del MNR conspiramos siempre, aún estando en el gobierno, conspiramos. No es raro que yo haya estado conspirando también. Entonces, esa mentalidad, esas cositas me dejaron a mí que mejor con el MNR no. ADN no me convencía su posición de derecha, muy cerrada, entonces no. Entonces, y el MIR, yo con el MIR había estado en contacto permanente desde el año 71, 72, cuando el MIR, después de su etapa inicial violenta de guerrilleros, decidió la lucha por la democracia. Ahí me acuerdo, tuve una reunión con Jaime Paz, Antonio Araníbar y Óscar, y por los tres me reuní con otro oficial. Y ahí conversamos cómo debía ser el rol, y le dijimos, si ustedes luchan por la democracia, nosotros también estamos luchando por la democracia. Queremos el retorno a la democracia. Entonces comenzamos a tener una serie de reuniones y acercamientos con ellos constantemente. Entonces me pareció más lógico, ya que el MIR había adoptado una línea de abandonar la lucha armada y luchar por el sistema democrático. Este es mi camino. Y además de los lazos de amistad que tenía con Jaime, con Óscar, con Antonio, ¿no? Entonces, ahí me incorporé al MIR, efectivamente, como militante del partido. Tuve que vencer algunas resistencias, nos faltaban algunos. Y dije, ¿qué hace el general aquí? El Che Guevara era nuestro símbolo y Garipal. Pero me conocieron y aparecí de jefe en Santa Cruz, ¿no? Ya fue consecuencia de ese trabajo político que empecé a realizar, de organizar el partido. Claro, con mi formación, todo eso, lo primero que hice llegando al partido, ¿qué es esto? ¿Es un tolderío? Esto no es partido. A ver, vamos a ver, vengan aquí, jefe de provincias, hagamos la organización de las cosas, ¿cómo va a ser? Y llegó un momento en que teníamos tan precisa nuestra organización que teníamos un referente del MIR en cada pueblito, en cada comunidad del departamento de Santa Cruz.